El cielo se había oscurecido, no solo sobre la tierra, sino también en el corazón de aquellos que lo habían seguido. Horas antes, el hombre que había sanado enfermos, levantado paralíticos y devuelto la esperanza a los olvidados, colgaba de una cruz. Su cuerpo, herido y desgastado, ya no respiraba, y con su último aliento parecía que todo había terminado. Jesús, el Maestro, el Mesías, estaba muerto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las calles que días antes habían gritado «Hosana», ahora estaban llenas de murmullos, miedo y confusión. Aquellos que habían creído en él comenzaban a preguntarse si todo había sido un error, si habían puesto su fe en alguien que no pudo cumplir lo que prometía. Mientras tanto, sus discípulos no estaban predicando, no estaban unidos, no estaban fuertes, estaban escondidos. Encerrados en una habitación, con las puertas bien aseguradas, temiendo que lo que le hicieron a su maestro también le sucediera a ellos. Sus rostros reflejaban agotamiento, miedo y una profunda tristeza. María Magdalena, una de las más fieles seguidoras, no podía aceptar lo ocurrido. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Para ella Jesús no solo había sido un maestro, había sido su esperanza, su restauración, su nueva vida. Y ahora, esa vida parecía haber sido arrancada de raíz. La noche se hizo larga, más larga de lo normal. Cada hora que pasaba se sentía como una eternidad. El tiempo avanzaba, pero la esperanza no. Sin embargo, en medio de ese silencio profundo, en medio del dolor que parecía definitivo, había algo que aún permanecía, casi olvidado entre la tristeza. Unas palabras que Jesús había dicho antes, palabras que en ese momento parecían imposibles de creer. El tercer día. ¿Pero qué significaban realmente? ¿Era posible que la historia no hubiera terminado? Algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo para siempre. El tercer día comenzó en silencio, como si el mundo aún no supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos suaves de amanecer. La ciudad aún dormía, ajena al evento que estaba por sacudir la historia para siempre. Pero había alguien despierta, María Magdalena. Con el corazón pesado y los ojos aún marcados por el llanto, caminaba lentamente hacia el sepulcro. Cada paso que daba estaba cargado de dolor, pero también de una necesidad profunda. Estar cerca, aunque fuera por última vez, de aquel que le había cambiado la vida. El aire era frío, el silencio casi sagrado. Al llegar, levantó la mirada y se detuvo en seco. Algo no estaba bien. La piedra, la enorme piedra que sellaba la tumba, estaba removida. Su respiración se aceleró. El corazón comenzó a latir con fuerza. Por un instante, su mente no pudo comprender lo que sus ojos estaban viendo. Corrió hacia la entrada. Y entonces, ¿lo vio? El sepulcro estaba vacío. No había cuerpo. No había rastro de Jesús. Solo los lienzos, cuidadosamente colocados. El impacto fue inmediato. Confusión, miedo, desesperación. Sus pensamientos se atropellaban unos a otros. ¿Quién se lo llevó? ¿Qué ha pasado aquí? Sin esperar más, salió corriendo. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras regresaba a donde estaban los discípulos. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Sus palabras cayeron como un rayo en medio del silencio de la habitación. Los discípulos se miraron entre sí, incrédulos. ¿Robado? ¿Movido? ¿Profanado? Pero en medio de esa confusión, algo más estaba ocurriendo. Mientras María regresaba, con lágrimas aún en los ojos,
decidió volver al sepulcro. No podía irse así. No podía dejarlo sin respuestas. Se quedó allí, afuera, llorando. El dolor regresó con fuerza. No solo había perdido a Jesús, ahora también habían desaparecido su cuerpo. Pero entonces, algo cambió. Una presencia. Un momento que parecía detener el tiempo. Al inclinarse para mirar dentro del sepulcro una vez más, ya no estaba vacío de la misma manera. Dos figuras, vestidas de blanco, estaban allí sentadas. Ángeles. ¿Por qué lloras?, preguntaron con una calma que contrastaba con su angustia. María, aún entre lágrimas, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Entonces, una de las declaraciones más poderosas jamás pronunciadas rompió el silencio de la muerte. «No está aquí. Ha resucitado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Imposibles, pero innegables. María no sabía si correr, si creer, si temer o si esperar. Porque si eso era verdad, entonces todo lo que creían perdido estaba a punto de cambiar. La tumba estaba vacía, pero la historia apenas comenzaba. Las palabras de María Magdalena no trajeron consuelo, trajeron confusión. La tumba está vacía. El anuncio cayó como un golpe inesperado. Por un momento, nadie supo cómo reaccionar. Algunos se miraron en silencio, otros simplemente negaron con la cabeza. Era demasiado para creer. Pero Pedro y Juan no se quedaron quietos. Sin decir una palabra, salieron corriendo. Sus pasos resonaban con urgencia en las calles aún tranquilas. El corazón les latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la mezcla de emociones que los invadía. Miedo, esperanza, duda. Juan corrió más rápido. Llegó primero. Se detuvo en la entrada del sepulcro, respirando agitadamente. No entró de inmediato. Solo se inclinó y miró. Los lienzos estaban allí, vacíos, ordenados, como si el cuerpo no hubiera sido arrancado, sino simplemente desaparecido. Segundos después, Pedro llegó. Sin detenerse, entró directamente. Sus ojos recorrieron cada rincón. Ahí estaban los lienzos y el sudario que había cubierto el rostro de Jesús, doblado, colocado aparte. No había señales de robo, no había caos, no había lucha, solo ausencia. Un silencio extraño llenaba el lugar. Juan finalmente entró también. Observó todo con atención, y algo dentro de él comenzó a cambiar. No entendía completamente lo que estaba viendo, pero en lo profundo de su ser, algo despertó. Una chispa de fe. Pero Pedro aún luchaba. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, algo que pudiera darle sentido a lo que tenía frente a sus ojos, pero no la había. Salieron del sepulcro en silencio, con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, María había regresado. No podía alejarse de ese lugar. Era el último sitio donde había estado su maestro. Se quedó afuera llorando, con el alma rota y el corazón confundido. Se inclinó una vez más para mirar dentro. Los ángeles aún estaban allí, pero esta vez algo más llamó su atención. Alguien estaba detrás de ella. Una presencia. Se volvió lentamente. Un hombre estaba de pie, pero ella no lo reconoció. Pensando que era el jardinero, habló entre lágrimas. «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré por él». Entonces sucedió. Una sola palabra. Su nombre. María. El tiempo se detuvo.
Esa voz. No había duda. Era él. Sus ojos se abrieron completamente. Su respiración se cortó por un instante. El dolor, la confusión, el miedo, todo se desvaneció en un segundo. «Raboni», exclamó, reconociéndolo al fin. Jesús estaba vivo. No era un recuerdo, no era un sueño, no era una ilusión. Estaba ahí, frente a ella. La muerte no lo había retenido. La tumba no lo había contenido. Pero mientras María experimentaba el milagro, muchos aún no lo habían visto. Muchos aún dudaban. La evidencia estaba ahí, pero la fe aún estaba naciendo. La noticia comenzó a expandirse, pero no como un grito de victoria, sino como un susurro cargado de incredulidad. «¡Está vivo!». Algunos lo repetían con temor, otros simplemente no podían aceptarlo. ¿Cómo creer algo así? ¿Cómo confiar en algo que desafiaba toda lógica? Aún así, los testimonios comenzaban a surgir. 2 discípulos caminaban rumbo a Emaús, alejándose de Jerusalén con el corazón pesado. Hablaban de todo lo ocurrido, intentando entender lo que no tenía explicación. Mientras conversaban, un hombre se acercó y comenzó a caminar con ellos. Era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Les preguntó de qué hablaban, y sorprendidos respondieron: «¿Eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén?». Le contaron todo: la crucifixión, la muerte, la tumba vacía. Y entonces, él comenzó a explicarles. Desde las Escrituras, desde lo que había sido anunciado desde mucho antes, les mostró que todo aquello tenía que suceder. Que no era el final, sino el cumplimiento. Pero aún así, sus ojos no podían verlo. Llegaron al lugar donde se iban a quedar. El día ya caía. Lo invitaron a quedarse. Y fue en ese momento, en lo más simple, donde todo cambió. Al sentarse a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y entonces sus ojos fueron abiertos. Lo reconocieron. Era él. Pero en ese mismo instante, desapareció de su vista. Se miraron el uno al otro, con el corazón ardiendo. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Sin perder tiempo, regresaron corriendo a Jerusalén. Tenían que contar lo que habían visto. Pero no eran los únicos. Esa misma noche, en una habitación cerrada, los discípulos estaban reunidos. Las puertas estaban aseguradas. El miedo aún seguía presente. Y de repente, sin que nadie abriera la puerta, Jesús apareció en medio de ellos. El silencio fue total. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. «Paz a vosotros», dijo con una voz firme, pero llena de calma. Algunos pensaron que estaban viendo un espíritu, pero él conocía sus pensamientos. Se acercó, les mostró sus manos, sus heridas, su costado. Era real, no había duda. La tristeza comenzó a romperse y en su lugar algo nuevo nació: esperanza, gozo, fe. Pero no todos estaban allí. Tomás, cuando le contaron lo ocurrido, su respuesta fue firme. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en ellas, ¿no creeré?». Días después, volvió a suceder. Jesús apareció nuevamente. Esta vez, Tomás estaba presente. Sin reproches, sin condena, Jesús se acercó a él. «Pon aquí tu dedo, mira mis manos». El ambiente se llenó de tensión. Era el momento de decidir: ¿duda o fe? Tomás cayó rendido. «Señor mío y Dios mío». La duda había sido vencida. La verdad ya no podía ser negada. Ya no era un rumor, ya no era un testimonio aislado. La resurrección era una realidad imposible de ignorar.
Lo que comenzó como miedo, ahora se transformaba en algo completamente distinto: valor. Los mismos hombres que días atrás estaban escondidos, temiendo por sus vidas, ahora hablaban con una convicción imposible de detener. Ya no eran los mismos. Algo había cambiado profundamente dentro de ellos. No era solo lo que habían visto. Era lo que ahora entendían. Jesús no solo había resucitado, había vencido el dolor, vencido el pecado, vencido la muerte. La tumba vacía ya no era un misterio, era una declaración, una verdad que no podía ser silenciada. Durante días, Jesús se apareció a sus discípulos, caminó con ellos, les habló, les enseñó. Cada palabra ahora tenía un peso diferente, un significado eterno. Todo cobraba sentido: las promesas, las parábolas, las advertencias. Nada había sido en vano. Y entonces llegó el momento. Jesús los reunió. Sus rostros ya no reflejaban miedo, sino expectativa. Sabían que algo importante estaba por suceder. Y Él habló, no como alguien derrotado, sino como rey. Id y haced discípulos a todas las naciones. No era solo una instrucción, era una misión, una responsabilidad que trascendería generaciones. Les encomendó llevar el mensaje, no solo de su vida, sino de su victoria. Porque esto no era simplemente una historia para recordar, era una verdad para anunciar. El mundo necesitaba saberlo, que la muerte no tiene la última palabra, que la oscuridad no es el final, que hay esperanza, incluso después del dolor más profundo. Los discípulos entendieron, y ya no hubo marcha atrás. Salieron, predicaron, arriesgaron todo. Algunos incluso entregaron sus vidas, pero nunca negaron lo que habían visto. Porque nadie puede callar lo que ha experimentado. La resurrección no fue solo un evento, fue el inicio de algo eterno. Y hoy, siglos después, la pregunta sigue viva. Si Jesús venció la muerte, si realmente resucitó, entonces, ¿qué significa eso para ti? Porque esta historia no terminó en una tumba vacía. Sigue escribiéndose en cada persona que decide creer. La muerte fue derrotada, pero la decisión de creer sigue siendo tuya.